La plaza estaba llena cuando lo empujaron al centro sin pedir permiso. Había venido a hablar de fe sencilla, pero no llegó a abrir la boca. Un hombre joven, voz firme, se adelantó entre risas y aplausos ajenos. No gritó. Hizo preguntas cortas, afiladas frente a todos. Detrás de él otros asentían, brazos cruzados, sonrisas cansadas. El protagonista sostuvo su Biblia gastada, con tapas rotas y páginas marcadas. Era lo único que llevaba consigo esa tarde gris. Una mujer señaló sus zapatos viejos cubiertos de polvo. Alguien comentó que la fe no paga alquiler ni llena la mesa. Él bajó la mirada, respiró lento y no respondió. Sintió calor en el rostro, pero mantuvo el cuerpo quieto. Cuando el grupo se dispersó, la plaza volvió a sonar normal. Por un momento todo pareció estable otra vez. Antes de aquella tarde en la plaza, su vida había sido sencilla y ordenada. No comenzó con discursos ni con ideas grandes. Comenzó muchos años atrás, en un piso pequeño de un barrio obrero de Valencia. El edificio olía a humedad y a café temprano. Cada mañana salía antes del amanecer con la misma chaqueta oscura. Trabajaba descargando cajas en un almacén cercano al puerto. Las manos se le endurecieron pronto. La espalda aprendió el peso sin quejarse. Nunca habló de sacrificio, simplemente cumplía. La fe llegó sin ruido, en una iglesia casi vacía. Un banco de madera, una vela encendida, un silencio largo. No hubo emoción fuerte, solo una sensación de orden interior. Desde entonces, cada domingo repetía el mismo recorrido. Caminaba 15 calles. Entraba, se sentaba atrás, escuchaba, anotaba frases en un cuaderno marrón con letra pequeña. Pasaron los años así. Cambió de trabajo 2 veces. Primero una empresa cerró, luego otra redujo personal. Nunca protestó. Conoció a su esposa en una fila del supermercado. Hablaron de cosas prácticas, pan, precios, horarios. Se casaron en una ceremonia discreta. El acta quedó guardada en una carpeta azul. Junto a recibos, contratos, cartas antiguas, todo estaba ordenado por fechas. Tuvieron un hijo, después una hija. La casa se llenó de rutinas, desayunos rápidos, mochilas en la puerta. Por las noches leía en voz baja, no para enseñar, para sostenerse. Durante años la fe fue algo privado. No discutía, no intentaba convencer, solo vivía de acuerdo a ella. La primera pérdida fue pequeña, un recorte de horas en el trabajo, luego otro, hasta quedar fuera. Buscó empleo durante meses, guardó currículos impresos, anotó direcciones, esperó llamadas que no llegaron. Vendió el coche, después algunas herramientas, el reloj que había sido de su padre. Aún así no habló de injusticia. Aceptó turnos esporádicos, reparaciones, cargas sueltas. La fe seguía allí, más silenciosa, más pesada. Un día el alquiler subió. El contrato no se renovó. Tuvieron que mudarse. El nuevo piso era más pequeño, las paredes delgadas, el ruido constante. La esposa empezó a cansarse. No gritó, solo dejó de preguntar. La fe, que antes era refugio, empezó a ser motivo de tensión. No por palabras, por ausencias. Él seguía yendo a la iglesia, ella dejó de acompañarlo. El hijo creció rápido, la hija también. Las necesidades aumentaron. Un recibo quedó sin pagar, luego otro. Guardó cartas del banco en la misma carpeta azul. Ya no estaba ordenada. Aceptó un trabajo temporal como vigilante nocturno. Turnos largos, horas quietas. Allí empezó a hablar con desconocidos, no por convicción, por costumbre. Decía frases simples, escuchaba respuestas duras. Algunos se reían, otros lo ignoraban. Con el tiempo, alguien lo invitó a hablar en la plaza. No era un evento grande, solo un encuentro abierto. Aceptó sin entusiasmo. Pensó que sería como otras veces. La Biblia que llevaba era la misma desde hacía años. Las páginas estaban dobladas, algunas sueltas. Ese libro había pasado por mudanzas, trabajos, noches sin dormir. Había subrayados antiguos, fechas escritas a lápiz. No era un símbolo, era una herramienta diaria. La esposa no fue ese día. Dijo que tenía que quedarse con los niños. Antes de salir, él dejó la mesa limpia, preparó comida para después, cerró la puerta con cuidado. En la plaza la gente no lo conocía, no sabía su historia, no conocía las carpetas, las cartas, las horas nocturnas. Solo vieron a un hombre cansado, con ropa gastada, con un libro viejo. Las palabras del joven antagonista no tocaron ideas, tocaron años. Cada pregunta atravesó recuerdos, el primer trabajo, el nacimiento de los hijos, las noches en silencio.
Cuando se rieron, no fue solo de él, fue de todo lo que había sostenido sin mostrar. Después del incidente volvió a casa caminando, no llamó a nadie, no explicó nada. La familia cenó en silencio. Los niños hablaron de la escuela, él escuchó, asintió. Esa noche guardó la Biblia en un cajón, no por vergüenza, por cansancio. La carpeta azul quedó sobre la mesa, papeles mezclados, fechas borrosas. Todo seguía en pie. Casa, familia, rutina, parecía estabilidad, pero el precio ya estaba pagado. Los días comenzaron a repetirse sin diferencia clara. Se levantaba antes que todos, por costumbre, no por necesidad. Preparaba café aguado y lo bebía de pie junto a la ventana. Miraba la calle sin buscar nada, los mismos vecinos, el mismo ruido. Salía cuando aún estaba oscuro. No siempre tenía trabajo. Aún así caminaba como si lo esperaran. El cuerpo seguía el hábito, la mente iba detrás, más lenta. Volvía a casa al mediodía, a veces con unas monedas, a veces con nada. Comía lo que hubiera, pan, arroz, restos fríos. La mesa estaba limpia, demasiado limpia. La esposa hablaba poco, no preguntaba, no reprochaba. Esa falta de palabras pesaba más que cualquier discusión. Por la tarde se sentaba en la misma silla, la que tenía una pata ligeramente torcida. Nunca la arregló. Antes leía, ahora abría el libro y lo cerraba. Las páginas ya no ofrecían refugio, solo recordaban un orden que ya no sentía. Comenzó a guardar el libro sin pensarlo, siempre en el mismo cajón, debajo de papeles viejos. No fue una decisión, fue una repetición. Por la noche salía a caminar, no para hablar con nadie, para cansarse. Recorría las mismas calles, contaba pasos sin darse cuenta. Pasaba frente a la iglesia. Las luces estaban encendidas, no entraba. Se quedaba unos segundos, luego cedía. Los domingos se volvieron iguales a los demás días. No había prisa, no había espera. Los niños crecían, pedían. Cosas simples. Él asentía. A veces podía cumplir, a veces no. Cuando no podía, bajaba la mirada, no explicaba. En la casa comenzaron a faltar pequeños objetos. Una lámpara, un mueble, nada se mencionaba. El cuerpo también empezó a apagarse. Dolores constantes, cansancio temprano, dormía mal, soñaba poco. Al despertar no sentía alivio. La fe no se rompió, se fue secando. No hubo rabia, no hubo negación, solo una distancia lenta. Dejó de hablar de lo que creía, no por miedo, por falta de impulso. Si alguien preguntaba, respondía con frases cortas, sin convicción. La plaza quedó atrás, no volvió. El joven antagonista desapareció de su memoria. No lo odiaba, no lo recordaba. Lo que quedaba era una sensación de desgaste continuo. Cada gesto cotidiano parecía más pesado. Vestirse, atarse los zapatos. El sonido del reloj le molestaba. Lo quitó de la pared. El silencio ocupó su lugar. Una tarde encontró la carpeta azul, la abrió. Papeles mezclados, cartas sin leer, fechas confusas. La cerró sin ordenar nada. No sentía urgencia. El tiempo había dejado de presionar. Se volvió puntual, pero sin propósito. Cumplía tareas pequeñas, barría, lavaba, no esperaba reconocimiento. Las noches eran largas, no por pensamientos intensos, por vacío. A veces se sentaba en la oscuridad, sin rezar, sin pedir. No se sentía traidor, tampoco fiel, solo presente. La vida continuaba, eso era todo. Un día al regresar temprano, encontró la mesa puesta. La esposa había cocinado algo sencillo, comieron juntos, hablaron del clima, fue correcto, nada cambió. Esa normalidad dio una falsa calma. Parecía que todo había encontrado su nivel más bajo, y allí se quedó. No ocurrió nada especial ese día, eso fue lo más claro. Se despertó tarde sin alarma. La casa estaba en silencio. Los niños ya habían salido, la esposa también. Se quedó sentado en la cama unos minutos, sin pensar. El cuerpo pesaba más de lo habitual. No era dolor, era ausencia de impulso. Fue a la cocina. El café estaba frío, lo bebió igual. Miró la mesa, migajas, un vaso mal puesto. Antes habría ordenado, ese día no. Se sentó, apoyó los codos, no suspiró, no cerró los ojos. Simplemente se quedó allí. Dentro no había preguntas, tampoco respuestas. La fe no apareció como recuerdo,
ni como reproche. No pensó en Dios, ni en negarlo. Era un espacio plano. Salió a la calle sin rumbo. Caminó pocas cuadras. El sol estaba alto. La gente pasaba rápido. Nadie lo miraba. Se apoyó en una pared. Sintió el cemento frío en la espalda. Pensó una frase simple. No fue una oración. Pensó que ya no podía sostener nada más. No lo dijo en voz alta. No pidió ayuda. Reconoció el límite sin drama. Volvió a casa antes del mediodía. Se sentó en la misma silla. La pata torcida seguía allí. Abrió el cajón. Sacó la Biblia. La puso sobre la mesa. No la abrió. La miró como se mira un objeto ajeno. No hubo culpa, tampoco nostalgia. La volvió a guardar. Ese gesto fue lento, casi cuidadoso. Después se quedó inmóvil. El tiempo pasó sin marcarse. Cuando la esposa regresó, él levantó la vista, asintió. Ella no preguntó nada. Prepararon la comida juntos, movimientos coordinados, sin palabras. Comieron. Los niños hablaron, él escuchó. Respondió cuando fue necesario. Nadie notó nada distinto. Por dentro algo se había detenido. No era una decisión, era una pausa total. Esa noche no salió a caminar. Se acostó temprano, miró el techo. No pensó en el futuro, tampoco en el pasado. El cansancio era completo, no físico, más profundo. Antes de dormir, aceptó una verdad breve. No esperaba ser rescatado. No esperaba entender. No esperaba nada. No sintió tristeza. Sintió cierre. Como cuando una puerta se queda quieta. El silencio no fue opresivo. Fue definitivo. Al día siguiente repitió lo mismo. Y al otro. No cambió nada. La vida seguía funcionando. Eso bastaba. En ese punto ya no había lucha, tampoco esperanza, solo continuidad. Y un hombre detenido por dentro. Lo vio por primera vez una mañana cualquiera. Estaba sentado en el banco de la plaza pequeña, no en la grande. No llamaba la atención. Ropa sencilla, manos limpias, mirada tranquila. El protagonista pasó de largo. Luego se detuvo sin saber por qué. El banco estaba casi vacío, solo ese hombre. Se sentó a cierta distancia, no saludó. El desconocido tampoco habló al principio. Ambos miraban al frente. Palomas, niños jugando, un carrito de limpieza. El silencio no era incómodo, solo estaba allí. Pasaron varios minutos. El protagonista pensó en levantarse, no lo hizo. El desconocido habló primero, con voz baja. Preguntó si la silla de la cocina seguía torcida. La pregunta no llevaba énfasis, no buscaba reacción. El protagonista giró la cabeza, lo miró por primera vez, no respondió. El hombre siguió mirando al frente. Dijo que las patas flojas siempre terminan cediendo, que a veces no se arreglan por costumbre. No explicó más. El protagonista sintió una tensión breve en el pecho, no miedo, extrañeza. Preguntó quién era. El desconocido negó con la cabeza. Dijo que solo estaba de paso. Se quedaron callados otra vez. Después preguntó por la carpeta azul. No dijo carpeta, dijo papeles mezclados. Dijo que antes estaban ordenados. El protagonista apretó las manos, no respondió. El desconocido no insistió. Habló del clima, de la humedad en los edificios antiguos. Dijo que los pisos viejos guardan memoria en las paredes. La conversación era lenta, sin rumbo claro. Sin embargo, cada frase tocaba algo concreto. Mencionó turnos nocturnos, horas quietas, luces blancas. No preguntó si había trabajado así. Lo dijo como hecho. El protagonista respiró hondo. Pensó en levantarse, no lo hizo. El desconocido preguntó cuándo fue la última vez que caminó sin contar pasos. No hubo reproche, solo curiosidad. El protagonista respondió que no lo recordaba. El hombre asintió despacio. Dijo que contar pasos ayuda cuando no hay destino. Luego guardó silencio. La plaza seguía igual, nada se había detenido. Un vendedor pasó ofreciendo café. El desconocido compró 2 vasos, le tendió uno. No pidió nada a cambio. El protagonista aceptó. El café estaba caliente. El hombre dijo que el café frío siempre deja sensación de descuido. No miró al protagonista al decirlo. Hablaron poco después de eso. El desconocido hizo preguntas breves, nunca seguidas. Preguntó por el hijo mayor, por la mochila rota, preguntó por la hija.
por el dibujo pegado en la nevera. El protagonista ya no disimuló. Preguntó cómo sabía esas cosas. El desconocido se encogió de hombros. Dijo que hay detalles que se notan cuando alguien escucha durante años. No explicó a quién, no dijo más. Se levantó sin prisa. Dijo que estaría allí otro día. No dio hora, no dio motivo. Se fue caminando. El protagonista se quedó sentado. No intentó seguirlo. No se sintió invadido. Se sintió observado por dentro. Volvió a casa más tarde de lo habitual. La esposa preguntó si todo estaba bien. Dijo que sí. No fue una mentira completa. Esa noche durmió distinto. No mejor, distinto. Soñó con papeles ordenándose solos. Al día siguiente volvió a la plaza. El banco estaba vacío. Esperó unos minutos. Se fue. El tercer día, el desconocido estaba allí, como si nada. No saludó. Solo dijo que el silencio prolongado también es una forma de respuesta. Caminaron juntos un tramo. No hablaron mucho. El desconocido señaló una casa antigua. Dijo que allí alguien había perdido todo y aún así siguió abriendo la puerta cada mañana. No dio nombres, no dio fechas. Antes de despedirse dijo una frase corta. Dijo que no todo lo que se guarda en un cajón está perdido. El protagonista no respondió. Volvió a casa con esa frase fija. Abrió el cajón, no sacó el libro, solo lo tocó. Por primera vez en mucho tiempo, no lo cerró con prisa. La presencia del desconocido no había traído respuestas, solo había cambiado el peso del silencio. El desconocido volvió a aparecer sin anunciarse, no siempre en la plaza, a veces en la calle estrecha junto al mercado, otra sentada en el borde de una fuente seca. Nunca preguntaba si podía acompañarlo. Caminaba a su lado como si el espacio ya estuviera dado. Ese día hablaron más, no de ideas, de hechos. El desconocido dijo que había una carta sin abrir, una entre otras, con un pliegue distinto. No preguntó dónde estaba, solo lo dijo. El protagonista sintió un golpe corto en el estómago, no respondió. Siguieron caminando. El hombre mencionó el reloj del padre, no como objeto perdido, como decisión tomada. Dijo que había sido vendido una mañana nublada, antes del mediodía. El protagonista se detuvo. Miró al desconocido. No dio acusación en el rostro, solo exactitud. Reanudaron el paso. El desconocido habló del primer trabajo, de las cajas con etiquetas azules, del turno de madrugada. Mencionó el dolor en la espalda, la manera de estirarse al terminar. El protagonista no negó nada, no intentó corregir fechas, escuchó. El hombre dijo que hubo una promesa hecha en silencio, no frente a nadie, no escrita, una promesa hecha una noche sentado en el suelo del primer piso. Dijo que no había sido olvidada, había sido cubierta. El protagonista respiró hondo, no explicó, no se defendió. El desconocido siguió con calma. Habló de la esposa, de su paciencia larga, de su cansancio silencioso. Dijo que ella no había pedido discursos, había pedido presencia. El protagonista bajó la cabeza. Siguieron caminando sin detenerse. El desconocido habló de los hijos, no de su futuro, de momentos concretos, la mochila rota, el dibujo torcido. Dijo que hubo una tarde en que el protagonista estuvo ausente aun estando en casa. No fue reproche, fue señalamiento. El protagonista sintió calor en los ojos, no lloró. El desconocido guardó silencio unos pasos, luego dijo algo distinto. Dijo que no todo desgaste viene del mundo. Dijo que algunas grietas nacen cuando se deja de decir la verdad más simple. No preguntó cuál era. El protagonista se detuvo. Por primera vez habló sin frases cortas. Dijo que se había cansado, que había querido sostener todo sin molestar, que había callado por no fallar. No levantó la voz, no pidió comprensión, solo dijo hechos. El desconocido escuchó, no interrumpió. Cuando terminó, asintió despacio. Dijo que el silencio prolongado siempre cobra algo a cambio. No dijo qué. Caminaron hasta la plaza. Se sentaron en el banco. El desconocido miró al suelo. Dijo que había una frase escrita en el cuaderno marrón. Una frase subrayada 2 veces. El protagonista cerró los ojos. Recorrió la letra. Recordó el trazo. No preguntó cómo lo sabía. El desconocido dijo que esa frase hablaba de descanso, no de victoria. Dijo que había sido leída muchas veces, pero nunca aceptada. El protagonista sintió una presión antigua en el pecho. No habló. El desconocido dijo algo más. Dijo que la fe no se había ido.
Había sido dejada a un lado para seguir funcionando. No lo dijo como juicio, lo dijo como diagnóstico. El protagonista entendió, no como idea, como reconocimiento. Miró sus manos, dio las grietas, las marcas. Entendió que había confundido aguantar con ser fiel. No se justificó, no pidió perdón en voz alta. El desconocido no pidió confesión. Solo preguntó si estaba dispuesto a dejar de sostener lo que ya no podía. La pregunta no tenía urgencia. El protagonista respondió después de un silencio largo. Dijo que no sabía cómo. El desconocido asintió. Dijo que no saber era un inicio honesto. Se levantó. Dijo que no siempre estaría cerca, que no hacía falta. Antes de irse dijo una última cosa. Dijo que la verdad no llega para humillar, llega para ordenar. El protagonista se quedó solo. No se sintió ligero, se sintió claro. Esa noche abrió la carpeta azul. Ordenó un solo papel, no todos, solo uno. Fue suficiente para empezar. El cambio no llegó de golpe, no tuvo forma clara. Comenzó con una duda pequeña. A la mañana siguiente el protagonista no salió temprano. Se quedó en la cocina, miró la mesa. La silla seguía torcida. Por primera vez buscó una herramienta. No la arregló del todo, solo apretó un tornillo. El movimiento fue torpe. Suficiente. Esa misma mañana abrió la carpeta azul. Sacó el papel que había separado la noche anterior. Era una carta del banco, no nueva, no reciente. La leyó completa. No cambió nada al leerla, pero dejó de evitarla. Esa fue la primera consecuencia. Más tarde habló con la esposa. No explicó todo. Dijo que estaba cansado. Dijo que había estado ausente. Ella lo escuchó. No respondió enseguida. Asintió. No hubo alivio inmediato. Ese día caminó hasta una oficina de empleo. No llevaba esperanza, solo datos. Rellenó un formulario, letra lenta. Al salir no se sintió mejor, pero tampoco peor. Esa noche sacó la Biblia del cajón. La dejó sobre la mesa, no la abrió. Los niños la vieron, no preguntaron. El segundo cambio fue un hecho concreto. 2 días después recibió una llamada. Un trabajo temporal, turnos cortos. Aceptó, no celebró. Trabajó en silencio, cumplió horarios. El cuerpo recordó el ritmo. El tercer paso fue más difícil. Volvió a la plaza pequeña. El banco estaba vacío. Se sentó igual. Esperó. El desconocido no apareció. No se sintió abandonado. Entendió que no debía esperar señales. Esa tarde pasó frente a la iglesia. Entró. Se sentó atrás. No rezó con palabras. Se quedó quieto. Ese gesto tuvo consecuencias lentas. En casa comenzó a llegar más temprano. Ayudó sin anunciarlo, lavó platos, reparó una puerta. La esposa lo observó, no comentó. Una noche habló del hijo, de la mochila rota. La arreglaron juntos. El hijo sonrió. No fue un momento emotivo, fue real. El cuarto cambio fue interior. Dejó de contar pasos al caminar. A veces sí, a veces no. El tiempo dejó de ser enemigo constante. Una semana después vendió un objeto más. No por necesidad, por orden. Pagó una deuda pequeña. La consecuencia fue concreta. Durmió mejor. No profundamente, pero mejor. El desconocido volvió a aparecer una tarde. No se sentó. Caminó junto a él unos metros. No preguntó nada. Solo dijo que algunas cosas ya se estaban moviendo. No dijo cuáles. El protagonista no respondió. Siguieron caminando. El desconocido señaló la silla, vista desde la ventana de la casa. Dijo que no todas las reparaciones necesitan perfección. Luego se fue. No volvió durante días. El quinto cambio fue una decisión. Habló con su esposa con más claridad. Dijo que no podía sostener todo solo. No pidió soluciones, pidió tiempo. Ella respondió con una frase corta. Dijo que siempre había estado allí. Eso no resolvió todo, pero ordenó algo. Los días comenzaron a tener forma. Trabajo, casa, silencio compartido. El sexto cambio fue un hecho inesperado. Una persona del pasado lo reconoció, un antiguo supervisor. Hablaron poco. Le ofreció un turno más estable. Aceptó. No preguntó cuánto duraría. La consecuencia fue práctica, más horas, ingreso regular, no abundancia, suficiente.
La fe no volvió como antes. Volvió distinta, sin exigencias. Una mañana abrió el cuaderno marrón, leyó la frase subrayada, no la repitió en voz alta, la dejó allí. El séptimo cambio fue indisible. Dejó de confundirse con el peso. Entendió la diferencia entre aguantar y sostener. El desconocido apareció una última vez, no en la plaza, en una calle cualquiera. Dijo que no todo estaba resuelto. El protagonista asintió. Dijo que eso estaba bien. El desconocido sonrió apenas. No dijo más. Se fue. No volvió. Los cambios no borraron el pasado. Las deudas seguían, el cansancio también. Pero el orden había comenzado, no como milagro, como consecuencia silenciosa. El protagonista no habló de lo ocurrido, no explicó a nadie, solo vivió distinto. Eso fue suficiente. La vida no se volvió fácil, se volvió clara. Las mañanas empezaron a tener un orden sencillo. Despertarse, preparar café, sentarse. La silla seguía imperfecta, pero ya no se movía. Salía a trabajar sin prisa innecesaria. Regresaba una hora previsible. La casa no cambió de tamaño, cambió de ritmo. La esposa hablaba más, no mucho, lo suficiente. A veces compartían silencio sin tensión. Los niños crecieron con normalidad. Tareas, horarios. El protagonista estaba presente, no siempre fuerte, pero atento. La fe encontró su lugar, no al centro de todo, tampoco escondida. Estaba allí, como una mesa firme. Los domingos caminaba hasta la iglesia. Algunas veces entraba, otras no. No se exigía constancia. El cuaderno marrón quedó en el cajón, no como recuerdo, como herramienta disponible. Las deudas disminuyeron despacio, sin gestos heroicos, pagos pequeños, orden constante. Una noche cenaron juntos sin televisión. Hablaron del día, fue suficiente. Nunca volvió a ver al desconocido, no lo buscó. Su presencia no se convirtió en relato. A veces, al pasar por la plaza pequeña, miraba al banco. Se sentaba unos minutos, respiraba, no esperaba nada. Había aprendido a no llenar el silencio. Una mañana temprano abrió la ventana. La calle estaba tranquila. Escuchó pasos lejanos, una persiana subir. Preparó café, lo bebió caliente. En la mesa la carpeta azul estaba cerrada, ordenada. El libro seguía en el cajón, no olvidado. Se sentó. Por dentro no había ruido. No pensó en explicaciones. Solo agradeció en silencio. La vida seguía. Eso era lo que importaba.